que las emociones positivas fomentan un razonamiento flexible y por esa misma razón facilitan la resolución de problemas. Y en cuanto a la comprensión de textos, por ejemplo, también ellos afirman que las emociones positivas fomentan la comprensión general y global de los textos. También posibilitan hacer conexiones entre la información del texto y el conocimiento previo. Mientras que las emociones negativas fomentan un razonamiento más rígido y detallado de la información. Esto, por supuesto, limita las tareas que tienen que ver con resolución de problemas y, por ejemplo, en cuanto a comprensión, están asociadas con un procesamiento más superficial, detallado sí, pero superficial de la información. Ahora, frente a esto es muy importante decir que por esta razón es importante promover, fomentar las emociones positivas en el aula. Por supuesto que las emociones negativas se van a dar, pero ¿qué podemos hacer frente a ellas? Bueno, de eso es de lo que vamos a seguir hablando. Podemos regularlas y ayudar a que tengan un curso constructivo en el aula de clase porque se van a presentar. Esto nos conduce a hablar de nuestro segundo punto, justamente, que es la regulación emocional. Ya hablamos de las emociones y de cómo siempre van a aparecer en el aula porque las emociones son parte natural de nuestra vida y por supuesto del aprendizaje. Pero vamos a hablar de qué hacemos con esas emociones. ¿Qué es regular una emoción? Bueno, la regulación emocional hace referencia a los procesos extrínsecos e intrínsecos encargados de monitorear, evaluar y modificar las reacciones emocionales, especialmente su intensidad y duración, con el fin de lograr unos objetivos particulares. Esto según autores como Thompson 2011 y Jacobs y Rose 2014. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que los procesos de regulación, es decir, de modificación y de control de esas emociones, pueden venir desde dentro de la misma persona o en el caso de un aula con niños pequeños es muy probable que el control venga desde fuera, es decir, que sea un control más, una regulación más extrínseca, que es como el tipo de situaciones que nos vamos a encontrar en un aula de preescolar. Ahora, ¿por qué regulamos las emociones? ¿Sí? Porque puede ser importante regularlas. Algunos autores afirman que tenemos dos tipos de metas, digamos de objetivos cuando regulamos las emociones. Hay unas metas que ellos dicen son hedonistas y según esto regulamos las emociones con el fin de incrementar el placer que nos producen las emociones positivas o de reducir el malestar que nos producen las emociones negativas a corto plazo. Estos autores, digamos, están como más en esta línea. Nos dicen, no, regulamos lo bueno para sentirnos mejor y regulamos lo malo para no sentirnos tan mal. Pero hay otra línea de pensamiento que dice que tenemos también metas instrumentales para regular las emociones. ¿Qué es esto? Ellos dicen, regulamos las emociones para lograr un resultado no emocional. Esto según autores como Maus y también en el 2014, que de hecho pues forman una línea de estudio muchísimo más nueva, digámoslo así. ¿Qué son estas metas instrumentales o cómo podemos verlas? Dicen, las metas instrumentales tienen que ver con el contexto en el que estamos. Por ejemplo, en el contexto laboral, como ocurre con el personal de la salud, ¿sí? Los médicos tienen y las enfermeras deben regularse constantemente para tratar con sus pacientes, para manifestarles buenas o malas noticias con respecto a su salud. Los docentes nos tenemos que regular muy constantemente para interactuar exitosamente con los estudiantes. O incluso también puede haber motivos de regulación social, aquellas cosas que se consideran culturalmente apropiadas a expresar según las situaciones. Por ejemplo, en el Japón, que es una cultura que tiene una conciencia de grupo tan fuerte, no se considera apropiado expresar emociones negativas o positivas fuera del contexto familiar. Entonces, en el contexto laboral, por ejemplo, no hay mucha expresividad de estas emociones porque culturalmente hay una limitación. Entonces, ellos tienen una meta instrumental bastante marcada y regulada desde lo social que les impide expresar sus emociones en un contexto laboral. Por eso vemos que las personas del Japón son bastante inexpresivas a nuestro modo de ver.
pero es una cuestión muy cultural. De hecho, les puedo compartir un video de YouTube donde está este elemento, digamos, donde se trata el tema de la regulación de las emociones en entornos externos. Y vamos a ver que es muy interesante este tema. Entonces, si ven, hay metas que no son emocionales en sí, sino que tienen que ver con el entorno en el que nos encontramos, y estas serían las metas instrumentales. Bueno, ya vimos por qué regulamos las emociones. Y ahora les quiero traer otra vez el modelo modal. Recuerdan que acabamos de hablar del modelo modal de las emociones, según el cual las emociones son procesos que se desarrollan en 4 momentos, digamos, sucesivos en el tiempo. Esto sucede muy rápido, ¿no? Pero ellos nos hablan de que estos momentos están ahí y se presentan, y así se presentan las emociones. Y a partir de aquí vamos a poder ver que es posible regular las emociones atendiendo a cada uno de estos momentos. Entonces, vamos a tener presente este modelo con sus 4 momentos: situación, atención, evaluación y respuesta, y vamos a ver que para cada uno de ellos existe una estrategia asociada. Vamos a empezar entonces con el momento 1. El momento 1 se denomina situación. Ya vimos que está ese momento que se llama situación. Asociado a este momento, o asociadas más bien a este momento, tenemos 2 estrategias de regulación. Una que se llama selección o modificación de la situación, y la otra modificación de la situación. La selección de la situación la hago yo antes de que se manifieste la emoción. Entonces, tiene que ver con tomar medidas para hacer más o menos probable que se genere una situación emocional. Fíjense, en la selección de la situación, yo lo que voy a hacer es tomar medidas antes de que se presente la emoción. Vuelvo al ejemplo del insecto y por eso lo muestro de nuevo aquí. Si yo voy a hacer un paseo a un lugar donde sé que va a haber muchos insectos, la selección de la situación consistiría en no dirigirme allá. Yo puedo seleccionar la situación y decir, no voy a ir allá porque allá hay muchos insectos y eso me va a poner en una situación difícil, me da mucho miedo, por ejemplo. Entonces yo decido no ir. Ese sería un ejemplo. Ahora, en el ámbito académico, podríamos encontrar a un estudiante que le gusta juntarse con otros estudiantes porque sabe que con ellos trabaja bien y quiere experimentar emociones positivas. Ahí está seleccionando la situación, una situación para experimentar emociones positivas. ¿Ustedes sabían que una emoción epistémica como la alegría o el gozo de aprender se pueden fomentar a través de esta estrategia? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos disponer, y está el salón de clases de forma diferente, por ejemplo, o de una forma que ellos no esperan, para que, por ejemplo, el día que les vamos a hablar de plantitas, ellos lleguen y encuentren algo que no estaban esperando. También podemos llevar material significativo al aula para que los niños se sientan como más cerca el tema de ellos. Si vamos a hablar de flores, vuelvo con el ejemplo, le podemos dar a cada pequeñito una flor. Y así vamos creando un ambiente propicio para que nuestros pequeñitos experimenten el gozo epistémico en el aula. Si se dan cuenta, yo voy a crear la situación antes de que la emoción se presente y estoy fomentando esa emoción como tal. La otra estrategia que les muestro acá, que es la modificación de la situación, es un poquito diferente de la anterior, porque aquí ya me encuentro en un escenario emocional. ¿Sí? Aquí ya la situación ya no la pude seleccionar, entonces ya estoy en una situación emocional y voy a tratar de modificarla. Entonces, en el ejemplo del insecto, si yo ya me encuentro en un lugar donde hay muchos insectos, lo que voy a tratar de hacer es modificar esa situación, dirigirme hacia una habitación o hacia una parte de ese lugar donde no haya tantos. Ese sería el ejemplo. Pero en el ámbito académico, ¿cómo lo podemos ver? En el ámbito académico, por ejemplo, aquí podemos ver a una estudiante que está tratando de leer y concentrarse, pero se da cuenta de que en la habitación hay mucho ruido, ¿sí? Se encuentra en una situación que le puede generar mucho estrés, mucha ansiedad. Lo que ella va a hacer es modificar esa situación y dirigirse a otro lugar. Ese sería un ejemplo de modificación de la situación. Un niño, aquí lo vemos, que siente confusión, que ve que lo que está leyendo no es muy claro,
puede preguntarle a su docente, ¿sí? Y modificar esa situación que le está causando, que le puede llegar a causar confusión. Fíjense que aquí todavía no hemos llegado al punto de que la emoción se desarrolle completamente. Aquí estamos modificando la situación para que la emoción no se llegue a presentar. Fíjense esta tercera imagen. Aquí tenemos un salón de clases muy desorganizado y lo que podemos hacer, si ya yo sé que este salón de clases así desorganizado me indispone a mí como profesora, indispone a mis pequeñitos porque nos va a causar mucha ansiedad, porque nos va a causar mal genio, entonces yo lo que puedo hacer es arreglarlo, o junto con ellos, entre todos, arreglarlo y disponerlo para que la emoción negativa no se presente. No habíamos pensado en eso, pero organizar un salón de clases puede llegar a ser una estrategia de regulación emocional, solamente que aquí estamos actuando antes de que la emoción se presente. Vamos con el otro elemento de nuestra rueda, digamos, de nuestro proceso emocional. Ya dijimos que el primer elemento fue situación y ya vimos las estrategias. Vamos con el segundo. El segundo elemento, el segundo momento se llama atención, y en relación con ese momento tenemos una estrategia que se llama desplazamiento de la atención, que consiste básicamente en redirigir la atención con el fin de modificar las emociones. Recuerden que se presenta la situación, yo dirijo mi atención y en ese momento podemos intervenir también para regular una emoción. Volviendo al ejemplo del insecto, si yo dirijo mi atención hacia donde está el insecto, lo que puedo hacer yo misma es tratar de distraerme con otra cosa, ponerme a mirar un video en YouTube, por ejemplo. En el caso de los niños en el entorno escolar, la distracción es una estrategia que funciona muy bien y es desplazamiento de la atención. Entonces, lo que podemos hacer cuando vemos que la persona dirigió su atención a un estímulo que le puede ocasionar una emoción es distraer inmediatamente su atención. Entonces, ¿cómo sería, digamos, este ejemplo? Les voy a presentar una emoción epistémica que se suele presentar bastante cuando estamos aprendiendo y es el aburrimiento. Aquí en este primer caso, si se dan cuenta, el niño está aburrido, o sea, está en una situación en la que su atención se desvió hacia otra cosa porque estaba aburrido. Entonces lo que hace es justamente centrar su atención en algo que le genere otro tipo de emoción. Y allí ya, digamos, ya el profesor perdió la atención del niño porque el niño dirigió su atención hacia otra cosa que le genera más placer, que puedes estar pensando en el receso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el aburrimiento, que es una emoción epistémica tan presente en el aula de clase? Lo que podemos hacer es redirigir la atención hacia lo que queremos que ellos aprendan cuando vemos que la perdimos. Entonces, por ejemplo, aquí en el aula de clase de preescolar, lo que podemos hacer es tomar el factor sorpresa como forma para redirigir la atención hacia donde queremos dirigir. Entonces, traer, no sé, un invitado o una invitada especial, presentar un video o traer un material que era inesperado para ese momento de la clase nos puede ayudar a retomar la atención y a que el aburrimiento no se presente, porque ustedes saben que los niños cuando se nos aburren perdemos su atención, ya digamos que ahí ya lo que les estemos diciendo no lo van a atender y por supuesto eso les afecta su proceso de aprendizaje. Eso podría ser para este segundo momento, digamos que es el que tiene que ver con la atención. Vamos entonces con el tercer momento. El tercer momento dijimos que se llamaba evaluación. Entonces se presentó la situación, llevamos nuestra atención hacia la situación y la evaluamos. En relación con el momento 3, que es la evaluación, tenemos una estrategia que se llama reevaluación cognitiva. ¿En qué consiste? En modificar lo que se piensa sobre la situación. ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es una de las estrategias más clave e importante, porque en el caso del ejemplo que les estoy presentando sobre el insecto, yo lo que puedo hacer una vez dirigí mi atención hacia ese estímulo es tratar de cambiar la manera como yo pienso frente a eso. Por ejemplo, puedo pensar, pero este insecto no pica, o en realidad no es tan grande, o no es tan feo como yo lo había pensado, y esa forma de pensar me va a ayudar a que la emoción no termine desarrollándose. De todas maneras, esta estrategia exige mucho cognitivamente,
Por eso es muy probable que nuestras niñas y niños